Muy buenas tardes a todos los colegas que están conectados. La Sociedad Paraguaya de Cirugía les da la bienvenida a esta nueva sesión de presentación de casos clínicos. Hoy con la participación de tres hospitales, el Hospital de Trauma, el Hospital de Santa Rosa de la Guaraú y el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La sesión va a estar coordinada por el doctor Enrique Bellasay. El doctor Enrique Bellasay, como sabrán, fue 2 veces presidente de nuestra sociedad, así que un honor para nosotros tenerlos hoy, doctor Bellasay. Muchas gracias por estar y colaborar con nosotros. Varios panelistas de reconocida trayectoria que ya van a ser presentados por nuestro coordinador. Y agradezco a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y Main, que gracias a ellos podemos llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Enrique Bellasay, nuestro coordinador de hoy. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Villalba, al doctor Acosta por esta invitación. Realmente un honor volver a participar de actividades de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, una sociedad que realmente es muy cara a mis afectos, ¿verdad? Y realmente, bueno, a partir de mis agradecimientos, empezar la presentación de esta jornada de discusión de casos clínicos. Serían 3 casos clínicos que vamos a estar discutiendo. En realidad los que van a discutir los casos son colegas de una experiencia ya reconocida nuestro, a nombrar el doctor Roberto Mura, que creo que todavía no se ha conectado, el doctor Andrés Rigoni, el doctor Omar Aguayo, el doctor Juan Ángel Villalba, el doctor Domingo Mendoza, que estaba con problemas también de conexión eléctrica en su casa, y el doctor Silvio Orue. Serían nuestros panelistas de lujo para esta discusión de 3 casos. Y entonces, bueno, sin dar más vueltas, también voy a presentar a la doctora Evany Sanabria, es una colega del Hospital de Trauma Manuel Yani, que va a hacer la primera presentación del primer caso clínico a ser discutido en esta noche. Doctora Evany, tenés que habilitar tu micrófono, doctora Evany, y empezar tu presentación. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctora. Bueno. Sí se escucha, doctora. Adelante. Adelante. Ok. Bueno, este es un caso que vimos en el Hospital Regional de Cazapá, en realidad, solo que el paciente continuó su seguimiento en el Hospital de Trauma. Es un caso de un paciente masculino de 26 años, de estado civil soltero, de la ciudad de Yutí, Cazapá. Su motivo de consulta, una lesión por arma de fuego en región inguinal. Sus antecedentes en la enfermedad, cuadro de 2 horas de evolución de disparo accidental con arma de fuego. El arma cae del bolsillo con impacto a nivel de la región inguinal del lado izquierdo, sin orificio de salida. Presenta una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en dicha región y entre sus antecedentes patológicos personales niega datos de valor. Bueno, en la evaluación primaria del trauma tenemos paciente con vías aéreas libres y permeables, buena entrada de aire bilateral, hemodinamia estable, con signos vitales estables, Glasgow 15 de 15, sin déficit motor ni sensitivo, las pupilas iguales y centrales. Lo que llamaba la atención era la herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en región inguinal. Ahí tenemos una imagen ilustrativa de lo que era la herida. Al examen físico, el abdomen era plano, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, con defensa e irritación peritoneal, ruidos irradiables aún presentes. Tracto rectal, esfínter normotónico, paredes rugosas, temperatura conservada, se extrae por dedo de guante, heces normocoloreadas.
En la extremidad inferior, lo que se constata, se constata que no hay edemas, la temperatura está conservada, pulso femoral, popliteo, tibial posterior y pedio conservado, no se constata soplo, frémito, ni hematoma pulsátil ni expansivo. Bueno, los diagnósticos presuntivos que tenemos hasta ahora sería un traumatismo penetrante de pelvis, un traumatismo penetrante de abdomen y una peritonitis. ¿Continuamos? Adelante, doctora. Lesión vascular de vasos femorales del lado izquierdo sería también otro diagnóstico presuntivo. Entre nuestros exámenes complementarios tenemos una hemoglobina normal, hematocrito también, blancos normales, perfil renal conservado, glicemia normal y orina simple normal. Esto es el laboratorio que nos permite nuestro hospital. Le pedimos también una placa de abdomen simple y este fue el hallazgo. Perfecto. ¿Podemos detenernos ahí un ratito, doctora? Sí. Perfecto. Porque lo vi, empiezo por ahí, ¿verdad? El doctor Orue creo que está entre nosotros ya. Doctor Orue, ¿alguna consideración con los datos que tenemos hasta el momento sobre este paciente? Sí, buenas noches. Gracias, doctor Bellasay. Con los datos que tenemos hasta ahí es bastante claro esa sintomatología abdominal en un paciente que puede contar que le duele el abdomen, más el antecedente de herida por proyectil de arma de fuego, prácticamente es una indicación de la parotomía. Eso es así, sin mucho estudio complementario, ¿verdad? Por otro lado, esa imagen radiológica obliga más a la exploración todavía, pues proyecta la imagen metálica, digamos, en la parte alta del abdomen. No hay una incidencia lateral como para sospechar que esté de forma subcutánea, digamos, un trayecto tangencial de la pared también es posible, pero ese dolor con irritación peritoneal y signos de peritonitis nos habla de una invasión en la cavidad peritoneal. Eso es en principio, ¿verdad? ¿Le harías algún otro estudio, doctor? Antes de llevarle a la parotomía, o para vos ya es la parotomía en este momento. Se puede reforzar, ya creo que lo que se pueden hacer más estudios en un paciente estable por la clínica que presenta. Ya va a depender del sitio donde uno se encuentre, ¿verdad? Si se tiene ecógrafo en la sala de urgencia, se puede confirmar también si da positivo el ecofaz de que hay perforación de la cavidad abdominal. Algunos inclusive podrían pedir una tomografía de abdomen para estadificar mejor las lesiones de órganos que podrían encontrarse. Pero ninguno reemplaza a la parotomía exploradora en principio. De última, el diagnóstico se completa con la laparotomía. Eso es no se debería perder mucho tiempo tampoco, ¿verdad? En estudios cuando por la clínica prácticamente ya está hecho el diagnóstico. Perfecto. Entonces, en caso de que pudiese hacer, quizás le haría otro estudio, pero para vos es irreemplazable la situación o ya prácticamente la indicación de cirugía a esta altura del caso. Sí, por lo que se mostró, tenemos un trauma penetrante de abdomen con orificio de entrada en la región inguinal, pero la clínica es de todo el abdomen. Y en el trauma penetrante de abdomen por proyectil de arma de fuego, son muy pocos los casos en donde se puede hacer un manejo no operatorio, a diferencia de un trauma penetrante o lesiones por arma blanca, por ejemplo. Los proyectiles de arma de fuego generan una lesión, o sea, en su trayecto generan más lesión que el trayecto de la lesión por objetos penetrantes de baja velocidad, como los de arma blanca o cualquier objeto punzante. Por lo que hay mucho más riesgo de que haya una lesión visceral importante que necesite ser reparada en el traumatismo por proyectil de arma de fuego. Perfecto. Doctor Omar Aguayo, creo que estás conectado también. Doctor Omar,
con lo que tenemos hasta el momento, ¿alguna consideración, lo que dijo el doctor Orue, algo que quieras agregar? ¿Estás totalmente de acuerdo? ¿Hay algo que varías en tu postura? Hola Enrique, hola a todos. Estoy de acuerdo con Orue en toda en toda su exposición, pero es importante considerar que es muy probable que se trate de una herida de múltiples órganos y estructuras y no debe ser de extrañar que incluso exista una lesión vascular, ¿verdad? Porque si bien vemos que el orificio de entrada es en la ingle izquierda, la sombra del proyectil se ve prácticamente en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y en ese trayecto existe la posibilidad de que haya lesión de vasos importantes, incluso a pesar de que la hemoglobina es prácticamente normal, ¿verdad? Pero esta va a ser una laparotomía en donde va a requerir probablemente mucho de la capacidad del cirujano, ¿verdad? Va a ser muy exigente. Esa es la primera impresión que tengo al menos. Y estoy de acuerdo con que si este paciente tiene clínicamente una peritonitis, ya no hay muchos estudios complementarios que realizar, ¿verdad? Tiene indicación de laparotomía y debería de hacerse lo más precozmente posible y en las mejores condiciones también, ¿verdad? Perfecto, gracias, doctor Aguayo. Doctor Juan Ángel Villalba, veo que estás presente. Doctor Juan Ángel, tu opinión, por favor, brevemente, porque me piden también que los casos no demoren demasiado, pero queremos tu opinión, doctor, por favor. Sí, el trayecto de la bala, así como dijeron los colegas, estoy totalmente de acuerdo. Es un arma de fuego que cae en el suelo, es un trayecto ascendente. Entra en el lado izquierdo y está terminando en el lado derecho. Como dijo el doctor al comienzo, me iría hacia una ecografía FAS, pero no olvidemos que hay un 3.8 de laparotomías en blancos, el paciente está estable, la hemoglobina está estable. Si tuviéramos una tomografía, sería muy útil si en la FAS en la ecografía FAS no nos suelta mucho líquido en cavidad o algún traumatismo hepático, como vemos la bala terminó ya en el hipocondrio derecho. La tomografía es una guía actualmente para hacer o no una laparotomía a partir del peritonismo que tiene, igual sería ideal, ya que hay muchas laparotomías no terapéuticas en traumatismo de bala también, ¿verdad? El algoritmo diagnóstico anterior era traumatismo penetrante de arma de fuego, laparotomía. Actualmente, casi un 4% son laparotomías no terapéuticas, entonces se está usando la tomografía para ver las lesiones que causa, y normalmente las lesiones de víscera hueca son las que más contaminan el abdomen y son las que indican la laparotomía. Entonces me gustaría contar con la ecografía FAS y después una tomografía si se pudiera, si la ecografía FAS no nos indica la laparotomía, para poder, ya que el paciente está estable, tomar una decisión. Doctor Villalba, permitime ser un poco incisivo. O sea que, según tu apreciación, habría una pequeña ventanita para no operarle de inmediato a este paciente. ¿Habría una ventana de duda todavía que podría depender de estos estudios auxiliares? Solo el peritonismo, doctor, el que está, yo no sé, como te dije, la hemoglobina está estable, el paciente también, entonces hay que ver entre un traumatismo penetrante en un paciente inestable, que sí nos indica la laparotomía de emergencia, en un paciente estable. Perfecto. Dejo pendiente, doctora Evany, pero no te doy todavía la palabra, doctora, por si tenemos estos estudios que nos pide el doctor Villalba. Nada más quiero cerrar rápidamente nuestra mesa de panelistas. No sé si está presente el doctor Mura. Sí, muy buenas noches a este selecto. Bienvenido, Roberto. Sí. Queremos brevemente tu opinión, Robertito. ¿Vos sos quién? Enrique Bellasay te habla, Roberto. Un gran abrazo. Ahora sí te veo, ahora sí te veo. Porque, bueno, realmente en el trauma abdominal la decisión en forma y en tiempo dan los mejores resultados, ¿verdad? Cuando se trata, yo entro un poco tarde porque estaba viendo un paciente en el hospital, acá en el IPS, y
Las heridas por proyectiles de armas de fuego actualmente casi todas son de alta velocidad. Ya son muy raros los casos que usan todavía estos calibres 22 milímetros de baja velocidad, pero que también han creado muchas lesiones. En cuanto a las decisiones de tratamiento no operatorio del trauma abdominal en herida por arma de fuego, nosotros hemos iniciado allá por el año 90, cuando todo el doctor Gómez y eso comenzaron a ser internos en el hospital. Y recuerdo que un caso muy característico fue un balazo, una herida en el flanco izquierdo y salida en la fosa lumbar izquierda, no cruzó la línea media. Y el abogado de la familia me exigía que le opere y el paciente estaba estable, y discutimos hasta durante 8 días y ese enfermo fue dado de alta sin cirugía. No había forma de hacer tomografía porque en esa época era difícil conseguir, estamos hablando de los años 90. Y bueno, fue una evaluación puramente clínica, pero pegado al enfermo las 24 horas y encargando a la guardia la atención del enfermo. Son conductas muy Difíciles. Que exigen mucha Controvertidas. carga. Esclavizante. Es para gente muy motivada. Y esto es leyendo los trabajos iniciales de la década del 60 de un brillante cirujano, Shaftan, en el hospital Abraham Lincoln, en la Quinta Avenida de Nueva York, en donde le venían 20 o 30 negros a la vez con heridas, y ellos operaban primero los graves, y los menos graves iban quedando, y muchos de estos menos graves terminaban yéndose a la casa sin ninguna cirugía. Las indicaciones para operar un abdomen por proyectil de arma de fuego. Y otra vez vamos a subclasificar de baja velocidad. La de alta velocidad hay que explorar todas. Mejor una laparotomía innecesaria, no sentirse avergonzado. Un servicio que tiene menos de 7% de laparotomía en blanco. Algunos enfermos se les escaparon y se fueron a operar en otro centro. Una vez me dijo eso Ricardo Ferrada. Y el que tiene más de 10, sí, ya es preocupación, que decir que la guardia tiene que dedicarse a trabajar más intensamente sobre estos enfermos. Entonces, en los proyectiles de baja velocidad, que más o menos se asemeja al protocolo de la herida por arma blanca, si hay una reacción peritoneal hay que operar. La posibilidad de lesiones muchas veces son muy puntiformes. No así las de proyectiles de alta velocidad que producen una síndrome de cavitación mucho más manifiesta. Yo no estoy muy de acuerdo de exigir muchas imágenes para la decisión, en la toma de decisión de estos enfermos. Enfermos con hemodinamia inestable al ingreso. Acá tampoco entra eso de que hay que cargar 2 litros, eso es para el trauma cerrado. Hematuria casi siempre es mejor explorar, algunas que otras pueden salvarse de una cirugía, pero es muy riesgoso no operar, porque en el lado derecho una lesión renal, tratamiento conservador, trauma penetrante, la posibilidad de lesión de la vena cava, que se va a autocontener por el hematoma, pero la lesión del duodeno va a matarle por una retroperitonitis en el 3.º o 4.º día, cuando comienza a hacer una sepsis severa. En síntesis, entonces, peritonitis, hemodinamia inestable, salida de sangre en la zona nasogástrica, En el tacto rectal, si hay, porque hay que hacer tacto rectal, hay sangre en el recto, hay que operar. Y la hematuria. Esos fueron los parámetros que yo me manejé durante casi 30 años como médico de guardia. Y eran bajos los tenores porque fui uno de los que se preocupó del tema de la laparotomía en blanco o la laparotomía innecesaria. La laparotomía es un método de diagnóstico para descartar fehacientemente de que no hay una lesión. Y no es porque en el retardo de la toma de decisiones es donde las lesiones son graves. Y son generalmente Perfecto, lesiones. doctor Mura. Discúlpame, Roberto, me pidieron ser un poco concretos, entonces para darle oportunidad a toditos. Entonces nos quedamos, tu opinión es muy clara ante
ante la posibilidad de una lesión mayor, cirugía. El doctor Andrés Rigoni también es parte de nuestro panel. Doctor, bienvenido. Por favor, tus palabras, doctor Andrés Rigoni. Hola, ¿se me escucha ahora? Bueno, realmente, Andrés. Bienvenido. Realmente todo, gracias Enrique. Creo que todo lo que se ha dicho ya no hace falta agregar mucho. Solo que yo me quería ir en el caso de este paciente en particular y en el interior del país. Acá nosotros tenemos todo. Tengo la gracia de estar en un sanatorio privado donde tengo todo a mano. No me llevaría más de 1 hora, 2 horas tener todo lo que se me antoje, pero la situación en el interior no es esa. Una placa simple de abdomen que me está mostrando un proyectil que está ubicado en el lado derecho, que entró por el lado izquierdo, eso me hace presumir que tiene que haber lesiones en el interior de ese abdomen. Esa irritación peritoneal me dice de que hay una lesión ahí adentro, por lo tanto la indicación de la laparotomía es lo que se ajusta a lo que ellos pueden hacer. Yo lo hubiese hecho una laparoscopía si estuviese acá. Hoy día la laparoscopía en los traumatismos abdominales cerrados o por arma blanca o de fuego se hace. Yo lo hice eso cuando estuve en el hospital de Itaipú. Yo hacía laparoscopía diagnósticas de rutina a mis traumatizados. Eso hace más de 40 años, ya para el año 80 por ahí, ¿verdad? Y bueno, creo que eso hoy día es rutina. Así que creo que lo que hicieron ellos allá de hacer la placa simple, de tener esa bala visible, bueno, y la irritación peritoneal, creo que indica una laparotomía. Gracias. Gracias, Andrés. Doctora Evany, volvemos contigo. La pregunta es si se hizo algún estudio más o este paciente ya fue a la laparotomía directamente. Realmente ya no se hizo ningún otro estudio, doctor. Bueno, entonces creo que por mayoría el panel decide operarle a este paciente. Por favor, doctora, si nos informás en los hallazgos operatorios. Bueno, continuamos con el diagnóstico etiológico. Ya creo que está más que dicho. El tratamiento propuesto, ya escuché que el doctor dijo que ya no se hace reanimación con fluidos, sino de traumas cerrados, pero bueno, reanimación con fluidos y laparotomía explorador. Los hallazgos fueron una hemoperitoneo, 2000 cc, proyectil alojado en el subfrénico del lado derecho, una lesión puntiforme, o sea, 2 lesiones puntiformes en realidad, en el segmento 4 y 7 del hígado, asfixiante, lesión de cuerpo vesicular, lesión grado 2 transfixiante de colon transverso, lesión grado 1 en colon descendente, y lesiones puntiformes en estómago, grado 2 también ambos, en antro, cara anterior, ambas, una en curvatura mayor y la otra en curvatura menor. Ya. Ahí vemos las lesiones. Esta es la lesión de colon transverso en la cara anterior y la cara posterior, asfixiante, y ahí se puede ver, no sé si se puede ver, la lesión de la vesícula. Y el que sería la lesión del segmento 4, que transfixió y fue a terminar en el segmento 7. ¿Continúo nomás? No, un ratito ahí, doctora. Voy a hacer una ronda rápida. Sí, ¿qué hacemos con este hallazgo? Les vuelvo a decir a los panelistas rápido, una opinión otra vez así. ¿Qué hacer con estos hallazgos en el caso de reparación primaria? Bueno, cada panelista tendrá su opinión. Empiezo otra vez, doctor Orue, la misma ronda, rapidito, por favor, tu opinión, y después ya cerramos el caso. Doctor Orue. Sí, gracias, Enrique. En principio, rafia primaria para todas las lesiones y mucha consideración, mucha atención con las lesiones de colon. Si en ese momento de la cirugía hay, cómo es el estatus hemodinámico del paciente, si hay inestabilidad hemodinámica o si hay mucha contaminación fecal, yo apostaría a la colostomía de la lesión del colon. Y luego, grafia primaria, por supuesto, colicistectomía y ver cómo está ese hígado, si tiene sangrado activo o no. Eso es
Por supuesto, el sangrado es lo primero que se considera, ¿verdad? Por las imágenes no parecía tanto, pero si el hígado transfixiado tiene sangrado activo por sus dos orificios, el tratamiento que se podría hacer en principio es un taponamiento con un balón que se fabrica ahí en el quirófano con una nasogástrica y un drenaje Penrose para hacer la hemostasia. Si es que, o sea, hay que ver cómo está eso en ese momento. Previa maniobra de Pringle o no, es decir, colapso del pedículo inferior hepático, para hacer la hemostasia. Primero considerar el sangrado, se trata de los sangrados, y luego las lesiones de vísceras huecas, las de estómago, compañía, podríamos hacer grafía primaria, previo irradiamiento de bordes, y ponerse a considerar qué haríamos con el colon. Perfecto, gracias por la síntesis. Doctor Aguayo, por favor. Los mismos conceptos que Silvio Orue. Grafía primaria si el paciente está estable y si no hay una gran contaminación fecal, si no transcurrió demasiado tiempo, lo que se sabe habitualmente, ¿verdad? Especialmente en lo que se refiere al colon, ¿verdad? Pero yo a la colecistectomía le agregaría un drenaje transcístico si es que tengo la posibilidad. Si tengo un catéter, un K30 o un K112 para drenar la vía biliar por el transcístico, le dejaría. Porque si hay una herida transficiante del hígado, uno no puede tener la precisión si es que no hace una colangiografía intraoperatoria, si no habrá alguna lesión importante en la vía biliar. Creo que no se pierde nada, ¿verdad? Si es que se deja un drenaje transcístico en este caso. ¿Tenés experiencia en eso, Omar? ¿De casos que hayas hecho? En dejar transcístico. Sí. Sí, en las veces que me tocó, esto pues no es muy común, la lesión de vejiga de este tipo que transficia además de vesícula, que transficia además el hígado, no es tan común, ¿verdad? Pero creo que en una o en dos ocasiones hicimos en emergencias médicas esto y le dejamos el transcístico. Se había hecho con la angiografía operatoria después de unos días y no hubo necesidad de hacer otra cosa. Se retiró el transcístico después de unos días. Pero es conceptual nomás, ¿verdad? Pensando en las posibilidades de complicación que pueda suceder, ¿verdad? Ya, gracias Omar, gracias por la contribución. Doctor Villalba. Sí, así mismo, yo creo que también coincido con los colegas. La grafía primaria y tener en cuenta un poquito el colon, ¿verdad? Por lo que se ve en las imágenes, la contaminación no es mucha, ¿verdad? Inclusive todas las asas están todavía en buenas condiciones. Yo creo que aparte de la colecistectomía, observar el sangrado del hígado, probablemente vamos a terminar con algunos drenajes y hacer grafía primaria de las lesiones que dependemos del estado hemodinámico del paciente. Ya. Gracias, doctor. Doctor Mura, ¿algo que agregar? Prácticamente nada. Un paciente muy inestable quizás no voy a perder tiempo en hacer la colecistectomía, ¿verdad? Quizás podría caber una colecistectomía, pero este no es el caso. Colecistectomía, yo estoy de acuerdo porque no está evaluado la vía biliar intrahepática de hacerle un catéter transcístico si eventualmente pueda pasar un catéter. Hace unos días operé una pancreatitis postoperatoria grave y no me entraba el catéter, el más fino, prácticamente el TC50. Bueno, de manera que creo que la colecistectomía cabe. En cuanto al colon, desde el año 1000, quiero hacer estos temas, pues hay que hablar viejos. No quiero ser como el profesor Ortiz Giraldi en enojarme por el ponerme el horario, pero cuando uno habla y quiere hablar de su experiencia, esto es largo. Metele nomás, pero resumido. Si estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ni todo era colostomía. Cuando yo era residente de cirugía en la sala cuarta, se operó en primer auxilio y en mi guardia una herida de colon por cuchillo, puntiforme, sutura. El profesor Lanzar por poco no nos bajó al infierno directamente. Pero esa es la conducta, porque Osner y eso le dijeron
O'Higgins, terminó la guerra, profesor, estamos en etapa civil. Estas heridas no son las de guerra, lo que usted ve o veía en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Entonces, desde los años 80, fundamentalmente, pero ya en el 60 cambió. Hoy es todo estructura primaria, excepcionalmente incluso hasta el propio shock hemorrágico, pero revertido en quirófano ya no es una contraindicación para la estructura primaria toda vez que se lo haga de forma correcta. Y bueno, y si finalmente la situación clínica donde hay ácido láctico alto, es decir, no está revertido el shock, entonces una colostomía es muy prudente. Lo que quiero dejar como mensaje al joven, yo no me considero muy viejo, pero ya no hago guardia en este momento, tengo 63 años, hasta hace unos años hacía guardia. El cirujano que va a operar un abdomen agudo traumático no tiene que estar tremendamente tribulado por lo que va a encontrar. Lo que tiene que estar preocupado es estar bien formado y conocer bien la anatomía. Un buen examen, una laparotomía desde el vértice del sifoide hasta el pubis. No esa laparotomía pequeña, no, acá no hay nada. Ver el esófago abdominal, ver la pared anterior del estómago. Si hay duda, abrir el ligamento gastrocólico por debajo de la arcada gastroepiploica. Algún día él va a necesitar ese estómago para un ascenso cervical. Un estudio minucioso de las 4 porciones del duodeno, si es posible, una maniobra de Kosher y ver a través de la apertura del ligamento gastrocólico toda la transcavidad de los epiplones y ir descendiendo en ese orden. Ese orden mental es lo que tiene que ver en el quirófano. Ángulo duodeno yeyunal, válvula ileocecal, se ve al ascendente el ángulo hepático, continuar hasta el ángulo esplénico y ir hasta la flexura peritoneal del Douglas, ver la cara peritoneal de la vejiga, luego evaluar hígado, la vesícula biliar y la vía biliar principal, es decir, el hepatocolédoco. Esa es la forma en que hay que hacer, porque hay un gran capítulo que se llama lesión inadvertida. Y las lesiones inadvertidas se pueden deber en pacientes muy poco sintomáticos y que no se operó a tiempo, o en pacientes que se operaron pero cayeron en una mala suerte en ser subevaluados. Las lesiones pasaron desapercibidas. Cuidado con lesiones isquémicas secundarias que pueden ocurrir y perforaciones tardías, sobre todo cuando trabajamos cerca del pedículo mesentérico superior. Ese es mi consejo. Bueno, gracias, doctor Mura. Roberto tiene la virtud de que cuando él conversa sobre cirugía, uno se puede hasta imaginar, algunos que con cariño le dicen que hasta uno se salpica con la sangre cuando conversa con el doctor Mura, ¿verdad? Porque habla y explica con tanto detalle. Doctor Rigoni, ¿algo que considerar? Me iba a limpiar la sangre de la cara que me mandó Roberto. No, ya no hay nada que agregar. Creo que se dijo todo lo que hay que decir. Perfecto. Bueno, doctora Evany, ¿podemos proseguir qué se hizo con este paciente y la evolución que tuvo? Sí, acá vemos el proyectil. Y bueno, el tratamiento realizado fue con el hemoperitino, empaquetamiento de cuadrantes y aspiración. Se retiró el proyectil, que ya vimos anteriormente. Con la lesión de hígado se hizo un packing temporario y no hubo necesidad de realizar seguimiento quirúrgico, ya que la compresa que se dejó en el segmento 7 salió limpia, no había sangrado activo, no había fuga de bilis. A nivel de la lesión de la vesícula, una colecistectomía. En la lesión de colon transverso se hizo un rodeamiento de bordes y sutura primaria para ambas lesiones. En la lesión de colon descendente también era una lesión grado 1, pero se hizo una sutura primaria. Y en la lesión de estómago se hizo una sutura primaria también de ambas lesiones y se hizo una exploración de la cara posterior a través de la transcavidad de los epiplones
Y eso es todo. No sé si hay una pregunta. Aquí agrego algo. El doctor Calderón agrega que en la Sociedad Panamericana de Trauma presentaron el caso de lesión transficiante en hígado, dice, y en la cual el control de daño se realizó utilizando una sonda de Sestaken. Gracias, doctor Calderón, por el aporte. Creo que en este caso, súper interesante, en realidad aquí la situación que le saca de común a este paciente es la trayectoria de la bala, que quizás pone un poco es un desafío para cualquier cirujano que se enfrenta con este caso y que se ve obligado a la necesidad de revisar todo el abdomen, así como bien lo describió el doctor Mura, parte por parte, secuencialmente, en forma metódica, para no olvidarnos de nada, ¿verdad? Este paciente, ¿cómo evolucionó, doctora? En este caso la lesión era puntiforme, la lesión el trayecto de la lesión era puntiforme, y está descrito que en ese caso, si no hay ninguna sonda que pueda pasar, o si no hay ningún sangrado activo, no se hace con la sonda de Sextaken-Blackmore o con la nasogástrica junto con el Penrose, como había descrito el doctor Orue. Lo que ocurrió con este paciente es que presentó una inestabilidad hemodinámica, una hipotensión brusca, se inició inotrópico, se le transfundió 2 volúmenes de glóbulos rojos concentrados, y posterior al acto quirúrgico se decidió el traslado al hospital de trauma, ya que en mi servicio no contamos con unidad de cuidados intensivos, y se lo mandó justamente para su continuidad y para un tipo quirúrgico. En su cuarto día postoperatorio, el paciente es extubado con éxito, se inicia tolerancia vía oral con buena respuesta, y al 6º día es dado de alta sin ninguna complicación. Bueno, excelente, doctora. Una buena discusión, una buena indicación quirúrgica, evidentemente un buen tratamiento establecido, y la evolución del paciente marcó esas buenas decisiones. Por una cuestión de honrar el tiempo, agradezco a la doctora Evany, y si les parece pasamos con el doctor Lomakis, Pedro Lomakis, del Hospital de Santa Rosa de Guaraí, con el segundo caso. Doctor Lomakis, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a la comisión directiva, al doctor Villalba, a la doctora Costa, por haberme invitado en esta hermosa jornada donde vamos a compartir esta videoconferencia. Sí, doctor. Queremos, si nos podemos mostrar tu pantalla. Ya, doctor. Ya, ok. Bueno, actualmente yo estoy formando parte de médico del staff del Hospital General de San Pedro, del segundo departamento. Este es un caso de un joven de 14 años, de profesión estudiante, procedencia Santa Rosa de la Guaraí, cuyo motivo de consulta era dolor en la región umbilical. Este paciente tenía como antecedentes remotos desde la enfermedad actual, dolor abdominal de 4 días de evolución en región umbilical, tiempo puntada, de moderada intensidad, continuo, de inicio insidioso, sin irradiación, acompañado de malestar posterior a la ingesta de alimentos. 18 horas antes del ingreso se exacerba el dolor y presenta sensación febril, náuseas, vómitos y leve distensión abdominal. El paciente niega cuadro similar anterior. También le pudimos hablar a la madre, que no refirió ningún dato de valor, y el paciente no se conoce portador de patología personal alguna. Al examen físico de este paciente, ingresa al servicio caminando, encorvado hacia adelante, la mano derecha sujetando el abdomen en región umbilical, acompañado y sujetado del brazo izquierdo por la madre. Presenta una fascia dolorosa, palidez cutánea y malestar general. Y en ese momento impresionada, portador de una patología aguda. Presenta una temperatura de
38 grados. Ahí. Pulso de 90 y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Al examen físico abdominal se observa un abdomen levemente distendido, blando, depresible a la palpación, excepto en región periumbilical, donde presenta dolor, defensa y leve irritación peritoneal. A la percusión, sonoridad aumentada y los ruidos y gradeos presentes, pero estaban disminuidos. Le realizamos un tacto rectal, la ampolla rectal ocupada por heces no coloreadas. El Douglas no presentaba dolor. El resto del examen físico se encontraba dentro de límites normales. Le hicimos unos estudios laboratoriales donde presenta un hemograma de glóbulos blancos de 12.500, neutrófilos de 85%, hemoglobina de 12, hematócrito de 36, urea 26, creatinina 0.9 y orina simple no patológica. Le hicimos un prequirúrgico donde le colocamos una zona nasogástrica con escaso débito, sonda vesical con una orina concentrada. Le hicimos sus controles de signos vitales que se encontraba dentro de parámetros normales, a excepción de su temperatura. Y le iniciamos hidratación para entrar con solución fisiológica, antibiótico con amoxicilina sulbactam y le calmamos su dolor con dipirona y con eso también disminuimos la fiebre al paciente. Y ahora viene nuestra discusión. Y esto que dejo a cargo al doctor Bellasay. Sí. Gracias, doctor. Entonces, lo interesante de este paciente, por lo que parece ser el motivo de la presentación, es justamente la disquisición diagnóstica. Entonces, vamos a iniciar otra vez una ronda con los panelistas. Voy a hacer esta vez en orden inverso para darle oportunidad a todos a conversar. Entonces, inicio la ronda de consultas sobre el diagnóstico de este paciente y qué paso seguiría. Doctor Andrés Rigoni, por favor. Bueno, tenemos un paciente joven con un dolor en una zona específica que es el ombligo, con un hemograma patológico, febril. Si es de que en el servicio se tiene una ecografía, creo que le pediría una ecografía abdominal y poder comenzar a ver por ese lado qué es lo que hay. No veo necesidad de otras cosas de entrada. Yo creo que una tomografía nos iría orientando posteriormente hacia qué otro estudio avanzar. No sé si en ese hospital tienen o no ecografía. Tenemos, doctor. Tenemos. Pero nos gustaría saber cuál es nuestra impresión diagnóstica para pedir la ecografía. O sea, sí, bueno, la impresión diagnóstica, lo que estás barajando, Andrés, las posibilidades. Puede ser una hernia umbilical atascada, no veo otra cosa en esa zona que pueda hacer, no creo de que tenga otro problema, un problema gástrico, no, esa zona nasogástrica no sé por qué le pusieron, porque realmente no tenía náuseas, vómitos, nada, hasta el punto que el líquido dio claro, tampoco contribuyó a calmar el dolor, nada. No hay irritación peritoneal más que en esa pequeña zona periumbilical, el dolor abdominal es también muy zonificado, me inclinaría por tener una hernia umbilical atascada, por entrada, por eso leí la ecografía. Ya. Gracias, doctor. Doctor Mura. Parece mentira, Enrique. Yo me estoy conduciendo. Esta es la primera vez que tengo una actividad científica. Bueno, los viajes científicos con el maestro Ortiz Iraldi eran así, ¿verdad? Desde que salíamos a Asunción hasta Ciudad del Este discutíamos casos quirúrgicos, por ejemplo, que nos llama Concepción. Más sangre. Yo tenía entendido que todo era de trauma. Este no es un abdomen agudo traumático, entonces. Roberto, no te preocupes. Si estás manejando, te diría que tranquilo, cuando te detengas, me avisas y te damos la palabra, ¿te parece? Seguimos sí, pero el orden. Tengo una asistente que es la experta en comunicaciones.
Yo manejo, si no estoy viendo y escuchando toda la exposición. Bueno, abdomen agudo, este es el abdomen agudo. Y bueno, que justamente en estos días me pidieron en otra universidad para que hable del abdomen agudo y al final le quité una caja que salía en los diagnósticos volando uno tras otro. Muchos diagnósticos hay que plantear acá. Él no tiene cicatriz operatoria aparentemente, pero la oclusión intestinal, por eso la semiología del dolor. Nosotros venimos de una época en que se nos exprimía en saber la característica y veíamos los episodios del dolor. Si el dolor era continuo, discontinuo, si los dolores mejoraban con la emisión de vómitos, si había detención de heces y gases, esa parte yo no escuché. Y bueno, hay el diagnóstico, yo he visto bridas congénitas que han creado problemas. He operado una vez un joven periodista con un asa yeyunal, sería la segunda asa yeyunal encarcelada en la fosita duodenal, muy bien descrita por Yurnesco, que incluso ya el antiguo Tetú habla, y en donde hizo una oclusión intestinal que me llevó 3 días el diagnóstico. Casi se perfora el asa, me costó muchísimo. Hasta que se me prendió la luz y dije, bueno, voy a darle un poco de contraste y había una detención brusca ahí. Se veía el primer asa yeyunal y después nada, entré a operar y estaba metido ahí el intestino. Yo creo que lo que el doctor Rigone dijo, una ecografía, vamos a tener que hacerle. Aparentemente es un abdomen agudo inflamatorio. El abdomen agudo inflamatorio siempre por frecuencia va a inclinarnos a en una apendicitis aguda. O sea, la posibilidad, quizás dosificando la amilasa también puede ayudarnos a tener una orientación no solamente de causa pancreática, sino extrapancreática. Y esto es lo que le hace lindo al hospital y es la que nos hace pasar. Se fue, parece la señal. El doctor Mura. Bueno, se fue la señal del doctor Mura. Mientras lo esperamos que se reinicie el contacto. Doctor Villalba, por favor. Juan Ángel. Sí, un caso bastante interesante, Pedro. No sé si cuántos años tenía el paciente, doctor, no recuerdo. 14 años. Dolor periumbilical y hay cosas, así como dijo el doctor Mura, parece un abdomen agudo médico más que nada. Nomás que se le hizo la prueba que el profesor nos enseñó lateralizarle al lado izquierdo a ver si el dolor se movía. No realizamos. No se realizó. Ese dolor muy en el periumbilical puede pensar en un abdomen médico, puede ser una adenitis mesentérica dentro de lo que es los blancos que tiene, porque ahí umbilical también suele haber quiste de uraco que a veces se infecta, pero eso tiene un poco de drenaje, ¿verdad? 14 años ya es grande para pensar en una intosuscepción también que puede ser ahí el dolor periumbilical, aunque el tacto salió normal, o sea que hay varios diagnósticos que podemos barajar entre los diagnósticos médicos. Sí. La adenitis mesentérica, perdón, la intosusección ahí. Sería interesante tener una plaquita de abdomen y una ecografía, sería genial, doctor Lomaki. Sí. Gracias, doctor Villalba. Doctor Lomaki, antes de pasar al siguiente panelista, nada más para sacarnos de la cabeza, un chico de 14 años, sería muy raro que ese chico no haya estado corriendo, saltando, jugando algún deporte. ¿Ustedes descartaron todo antecedente traumático, un pelotazo, una caída, algo así, para seguir? Lo llamativo, doctor, era que 5 días antes estaba con su papá de pesca. Y vino casi 12 a 14 horas después en la casa y empezó a tener molestias en esa región. Con eso empezó con leves molestias 4 días antes, pero empeoró prácticamente
24, 18 horas antes más o menos, según la madre, empeoró su dolor abdominal, lo que le trajo a la consulta. Perfecto. Doctor Aguayo, consideración diagnóstica. Y es un paciente con dolor abdominal, fiebre y leucocitosis. Es como dijo el doctor Mura, un abdomen agudo inflamatorio es lo que impresiona, ¿verdad? Y localizado, ahí entra como posibilidad diagnóstica. Siempre pensamos en apendicitis, aunque no es la localización típica. Podría ser un quiste de Duraco infectado también, aunque no tenga drenaje a la superficie cutánea. Si estuvo de pesca y comieron pescado, alguna perforación por hueso de pescado que se haya tabicado, es una posibilidad también que hay que considerar. Y en general eso, una diverticulitis de Meckel también hay que meter en la consideración, ¿verdad? Perfecto. Gracias, doctor. Me queda, a ver un poquito, el doctor Orue, por favor. Sí, gracias, Enrique. Muy de acuerdo con las consideraciones previas señaladas por los colegas. En principio, entonces, creo que colegimos todos en que se trata de un abdomen agudo de tipo inflamatorio, posiblemente sea quirúrgico. Mientras tanto, lo que yo le podría agregar sería la radiografía, por lo menos una placa de tórax donde se vean las cúpulas diafragmáticas. Y si vemos neumoperitoneo, ya estaríamos ya casi confirmando un abdomen agudo perforativo, que podría ser como por cuerpo extraño, como había dicho el doctor Aguayo recién. Es una posibilidad también, además de todas las que están barajando. Perfecto. Doctor Lomakis, por favor, ¿podemos seguir con el caso? Sí. Se realizó una ecografía abdominal a nivel de la región umbilical. Hacia la derecha se constata imagen ecogénica ovalada de 1 centímetro de diámetro con características inflamatorias de origen a determinar. Una placa de abdomen donde se observa niveles principales de intestino delgado, y con estos resultados nosotros llegamos, o sea, ya hicimos un diagnóstico de un abdomen agudo inflamatorio. Le hicimos la ecografía donde se observa un nódulo y la radiografía donde se observan niveles hidraderos principalmente del intestino delgado. Y con esto nosotros decidimos la laparotomía. No sé si hay algo para agregar, doctor Bellasay. No, perfecto. Vamos a operar nomás el caso. Sí. Para seguir también en tiempo con la reunión. Sí. ¿Qué le hicieron? Se decide la laparotomía exploradora con un diagnóstico prequirúrgico de abdomen agudo quirúrgico de origen inflamatorio. Se observa a la entrada de cavidad adherencia de biplón mayor a 120 centímetros del ángulo de Treis, a una tumoración a nivel del mesenterio, la cual provocaba la obstrucción parcial del asa delgada, el cual se libera con maniobras digitales, constatándose un quiste de mesenterio de 5 por 4, según nuestras medidas, con signo de necrosis. La cirugía realizada era la exéresis del tumor inflamatorio y se envía la pieza de anatomía patológica. Y esta es la imagen que tuvimos. Era un quiste aparentemente necrosado del mesenterio donde se le englobó el epiplón, y eso era lo que estaba causando la distensión de ese paciente y probablemente el proceso inflamatorio que se veía en el hemograma. Y simplemente esto habíamos realizado la exéresis con maniobras digitales, y último hicimos una ligadura de una cosa que prácticamente estaba necrosada y que ya no sangraba. El informe anatomopatológico es un infarto de ganglio mesentérico. Era un ganglio. El paciente evolucionó bien. A las 24 horas se retira su sonda nasogástrica y vesical, dieta blanda, y la alta médica le dimos prácticamente las 78 horas a nuestro pacientito. Gracias, doctor Lomakis. Qué caso extraño, no, muy poco frecuente
Doctor Rigoni, ¿tiene alguna experiencia, algo parecido a esto? La verdad que no. Ninguna experiencia referente a eso. Hice mesenterio, ganglio infartado así que me da un abdomen agudo. No, ninguna. Doctor, una pregunta, ya que vos habías introducido el tema, ¿te parece que aquí una laparoscopía hubiese ayudado antes de una laparotomía? Sí, si tuviese el equipo, yo haría por laparoscopía. Laparoscopía. ¿Te parece que es viable con un equipo estándar de laparoscopía solucionar esto? Sí se puede, sí se puede. Si Perfecto. tienen un buen coagulador, con un monopolar, hace tranquilamente. Ya no sangrado, esto ya está. Por está eso un tejido no hay problema. de fibrina. Ya. Simplemente con el dedo y terminó el problema. Se acabó el problema. Perfecto. Ujú. Muy bien, muy interesante. Doctor, ¿algo más que considerar, doctor Rigoni? No, absolutamente. Yo creo de que hoy día en el abdomen agudo fácilmente uno tendría que iniciar con una laparoscopía. Si tenemos a mano y estamos entrenados, la laparoscopía resuelve la mayoría de los problemas. Perfecto. Doctor Mura, ¿alguna consideración? Sí. Esto es importante porque finalmente es lo que hace más de 100 años se enseña, ¿verdad? La clasificación de los abdómenes agudos. El dolor abdominal no necesariamente va a ser siempre una cirugía, pero la mayoría de las veces va a terminar en eso. Y tener en mente una clasificación práctica. ¿Cuál de los abdómenes agudos más frecuente? El inflamatorio. Hay que errar por excepción, por regla y no por excepción. Acertar. El oclusivo el segundo, el tercero el hemorrágico y el cuarto están las torsiones de las grandes vísceras. No hay abdomen agudo sin dolor. Desgraciadamente, hoy en día el abdomen agudo está vulnerado en la parte más importante de su evolución, que es la abolición del dolor. Parece ser que el médico está más desesperado por el dolor que el propio paciente y no sabe que esa es su brújula que le va a conducir a un diagnóstico. Hoy en día, un dolor en el epigastrio, en las guardias, lo primero se pide una ecografía, hay un cálculo en la vesícula, a las 4 o 6 horas están siendo operados de la vesícula, lo digo porque yo he visto, y al día siguiente a la casa, y a los tercer, cuarto día, quinto día de vuelta con una peritonitis de origen apendicular, porque se sorteó el tiempo necesario de la evolución de la inervación neurovegetativa de la apendicitis aguda del síndrome epigástrico de Rode. La laparoscopía juega un papel importantísimo. Nadie creo que hoy va a poder discutir, pero un médico hábil, un médico dedicado que ve hora tras hora la evolución de su enfermo, también va a hacer diagnóstico y en la mayoría de las veces va a ser un diagnóstico muy aproximado. Y finalmente la laparotomía exploradora no es ningún pecado si se lo ejecuta en forma. Hay que recordar que muchas veces la laparoscopía en algunas circunstancias puede no dar el diagnóstico definitivo. En este caso sí iba a dar, pero hay patologías retroperitoneales que se hacen difícil. Y nosotros también tenemos que enseñar qué es lo que se está haciendo en el Paraguay. Hay algunos sanatorios que están acá en Asunción que tienen de todo, pero eso no es la realidad del país. A mí me preocupa ese pobrecito que está con dolor abdominal en un hospital. Coste que es un hermoso hospital. Yo merendé una tarde ahí en Santa Rosa, pero hay todo. No sé si tiene laparoscopio. Y el laparoscopio para usar lleva su tiempo y vienen los enfermos en nada. Lo que quiero dar es Tenemos problemas de señal con el doctor Mura. Enrique. Sí, doctor Andrés. Quiero nomás decir algo que dijo Roberto, ¿verdad?
La buena historia clínica, clinus, cama, sentarse al lado del paciente, escuchar, tocar, oler, ver, sobre estos sigue enfermos hay que siendo estar. lo que tenemos que Hay hacer. que estar. Yo he visto tumores en mesenterio, Roberto, Sale entrecortado, Roberto. Roberto. Roberto, ese diagnóstico de necrosis de ganglio. Roberto, no se entiende lo que estás aportando, Roberto. La señal es realmente mala, no se está entendiendo. Roberto. Hola. Ahora Sí, ahora por favor, si podés redondear la idea, Robertito. me preocupa el diagnóstico. Yo no creo en este diagnóstico anatomopatológico. Yo pediría una revisión de lámina y si hay que ir a más estudios inmunohistoquímicos hay que ir. Es un tumor grande. Infarto de ganglio mesentérico. Sí, pero ¿por qué un infarto de ganglio mesentérico? ¿Por qué un infarto? Yo creo que hay que estudiar a fondo y ver qué es este diagnóstico. Recuerdo muy bien, no había en otro ganglio, doctor Lomaki. No había, doctor. Había pequeños ganglios, pero no eran muy significativos. Tenía 0,5, había varios en el mesenterio. Sí. Porque si nos hubiéramos quedado que es quístico, bueno, podemos pensar en restos enterogénicos y nos quedábamos ahí. Ahora nos quedamos con el diagnóstico de un infarto, pero un infarto, no había tejido, sospecha de tejido neoplásico. Solo eso había, doctor, una parte. A 1,20 m del ángulo de trace. Yo pediría una revisión de lámina. Inclusive no estaba dentro, no ocupaba ningún vaso importante, solo parece que estaba pegado ahí al mesenterio. Entiendo. Perfecto, se toma la sugerencia. Yo creo que es interesante hacerle seguimiento a este caso con la sugerencia del doctor Mura. El doctor Rigoni estaba redondeando una idea. Por favor, Andrés, si podés completar. No, que estaba diciendo nomás, siguiendo lo que dice Roberto, ¿verdad? La historia clínica del paciente es lo fundamental, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento recibiendo pacientes que no están bien historiados, que los chicos en la guardia están recibiendo los pacientes y tienen un reflejo condicionado, ecografía, tomografía y poca historia, ¿verdad? Entonces estamos gastando mucho dinero en estudios no necesarios. A veces una simple placa de abdomen soluciona nuestro diagnóstico. Una buena historia clínica en un cuadro apendicular hace el diagnóstico. Nosotros no teníamos ecografía, teníamos nuestras manos nomás, ¿verdad? Y hacíamos nuestro diagnóstico y operábamos, pero hoy día yo creo que estamos también trabajando a la defensiva médico-legal, y si no tenemos una ecografía, una tomografía, no queremos luego operar, ¿verdad? Entonces, pero la historia clínica, insisto, la historia clínica, sentarse, escuchar, ver, tocar, oler, sigue siendo fundamental. Y es la parte que no estoy viendo últimamente como corresponde. Nada más. Perfecto, muy buena sugerencia. Doctor Villalba, Juan Ángel. Sí, así mismo es, como dijo el doctor Rigoni recién, los chicos están entrenados y están con miedo, doctor. A diferencia de nosotros cuando salimos de la residencia, por lo menos como me tocó a mí venir en un lugar, en un distrital a trabajar, a formarle a un equipo donde no había cirujano, y operábamos más por la clínica, operábamos por la palpación y una placa de abdomen y una buena historia clínica. Ahora tienen mucho miedo los nuevos cirujanos, la experiencia que estamos teniendo, y se olvidan más bien de hacer una buena historia clínica, tocarle al paciente un buen tacto rectal, más, como dice el doctor, es ecografía, le pide su tomografía de entrada para poder operar, y es lo que se está viendo, y se está perdiendo lo que antes el profesor decía, que la clínica es soberana. Entonces estamos perdiendo eso y es preocupante. Este fue un Muy caso cierto. difícil para nosotros porque empezó 4 días antes su patología y era un paciente que refería malestar cuando comía algo. No sabíamos si era un dolor cólico o cómo era, pero él tenía una molestia en la región umbilical y más esa distensión que presentaba. No fue fácil para nosotros en este caso, por ejemplo, discernir entre un dolor por crisis. No fue fácil.
Perfecto. Doctor Aguayo. Sin comentarios, sin comentarios. Sin comentarios. Doctor Orue. ¿Qué? Orue. Está todo, creo que está todo dicho, doctor Yasay. Perfecto. Entonces, bueno, un caso muy poco frecuente, muy interesante de ser presentado. Se toma realmente los consejos que se han dado aquí, ¿verdad? Sería interesante hacerle seguimiento a este paciente, ver si se puede hacer la revisión de lámina que solicitó el doctor Mura. No olvidar que la laparoscopía de repente diagnóstica y hasta terapéutica puede evitar muchas veces laparotomías innecesarias con una evolución siempre mucho más rápida cuando se puede y se tienen los medios y el entrenamiento. Perfecto, muchas gracias, doctor Lomakis. Entonces, si me permiten seguir con el horario, pasamos al tercer caso con el doctor Carlos Chaparro, que es médico del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Bienvenido, doctor Chaparro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer en la persona del doctor, el presidente, el doctor William Villalba, y a toda la comisión directiva por esta oportunidad de participar de esta inclusión de casos clínicos y presentar también parte de nuestro trabajo aquí en la 13ª región sanitaria, en la terraza del país, la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y en honor al tiempo, como dice el doctor, a continuación pasamos a la presentación de un caso clínico. Muy bien. Se trata en esta oportunidad de un paciente de sexo masculino de 27 años de edad, soltero, procedencia de una colonia Umorotí, aquí del departamento de Amambay, profesión agricultor, cuyo motivo de consulta fue una herida por arma blanca. Este paciente ingresa al servicio de urgencias traído por personal policial, refiriendo que aproximadamente 2 horas antes del ingreso fue agredido por tercero, resultando herido con un arma blanca en la región tóraco-abdominal izquierda. Posterior al evento, el paciente presenta dolor torácico que se exacerba durante la inspiración y dificultad respiratoria progresiva. Como dato relevante negativo, niega pérdida de conocimiento, mareos o visión borrosa hasta su traslado al hospital. A la evaluación inicial se constata vías aéreas libres y permeables, fonación conservada, regular mecánica ventilatoria. Este paciente se encuentra disneico, una frecuencia respiratoria de 28, una saturación de 90%, la hemodinamia estable con los siguientes signos vitales: una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 89, el aparato neurológico Glasgow 15 de 15 sin ningún déficit neurológico, y a la exposición se constata efectivamente una herida de bordes regulares de aproximadamente 2 centímetros, localizado a nivel del 8º espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea axilar anterior. Al examen físico de la región afecta se constata un tórax asimétrico a expensas de dicha herida traumática, ¿verdad? Hemitórax izquierdo abombado y con excursión ipsolateral disminuida. A la percusión, una matidez a nivel del hemitórax izquierdo, sobre todo en la base, y el murmullo vesicular abolido en base y campo medio del hemitórax afecto. Piel y faneras normocoloreadas, normohidratadas, el abdomen plano, simétrico, acompaña movimientos respiratorios. A la palpación blando, depresible, sin embargo doloroso en el abdomen superior, sin signos de irritación peritoneal. La percusión con sonoridad conservada y los ruidos hidroaéreos conservados. Al tacto rectal sin hallazgos relevantes, cabe resaltar que a la exploración con el dedo de guante no se constata sangrado, ¿okay? El diagnóstico clínico de ingreso, resaltando que este paciente en cuestión llega en horas de la madrugada, con la clínica fue suficiente para hacer el diagnóstico de un traumatismo tóraco-abdominal izquierdo penetrante por arma blanca. No disponíamos en ese momento estudios auxiliares también para apoyar aún más este diagnóstico. Quedamos ahí con la clínica, con este diagnóstico. Creo que bastante claro hasta ahora con los hallazgos en la anamnesis y el examen físico.
La conducta en ese momento, no sé si de repente hay alguna pregunta o podemos seguir Sí, avanzando. por favor, para avanzar y después ya vemos con los panelistas un poco su opinión. Ok. En ese paciente se inician medidas de atención inicial, ¿verdad? Hidratación adecuada, simultáneamente toma una muestra de sangre para analítica sanguínea básica y efectivamente se decide la colocación de un tubo de drenaje pleural sellado bajo agua a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar, entre la línea axilar media y anterior, donde se constata débito hemático de 400 ml, burbujeo y buena oscilación de la columna líquida. Este paciente se mantuvo hemodinámicamente estable a partir de la colocación del tubo en las siguientes 4 a 6 horas, un débito de 200 ml en esas siguientes horas. Ya en los siguientes minutos retornan algunos resultados laboratoriales básicos, una hemoglobina de 15.5, hematocrito de 48%, un aparente estado de hemoconcentración inicial, una tipificación sanguínea y crisis conservada. Ya en las siguientes horas, ya con el paciente en el servicio de clínica quirúrgica, en una unidad simple, obtuvimos un control radiográfico ya posterior a la colocación del tubo pleural, donde efectivamente se constata una buena expansión ahí del hemitórax izquierdo. Y la siguiente pregunta es, ¿alguna otra conducta a adoptar? ¿Suficiente estudios diagnósticos o alguna otra conducta terapéutica, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar la pregunta que nos hace el doctor Chaparro a los panelistas. Voy a cambiar un poco el orden para dar la oportunidad a los que se han estado opinando en último lugar. Doctor Aguayo, si querés comenzar esta ronda de opinión. Gracias, Enrique. Y de entrada es correcta la actuación de la guardia, colocar un tubo de drenaje pleural en este paciente que tenía esas características semiológicas, pero me quedo inquieto porque es una zona que podríamos considerar, tengo entendido que es el octavo espacio intercostal línea axilar anterior, ¿verdad? Lado izquierdo. Así es, doctor. Me deja inquieto que no haya ahí una herida cardíaca por un lado y por otro lado una lesión diafragmática, ¿verdad? Por supuesto que me preocupa más descartar una herida cardíaca. Yo no descartaría, a pesar de tener ecografía pericárdica incluso, no descartaría hacer una ventana pericárdica en este paciente, ¿verdad? Ya. Perfecto, doctor Aguayo. Acá hay una observación que hace el doctor Hugo Gómez. Dice, no se olviden de evaluar el burbujeo espontáneo o provocado, practicándole la maniobra de Valsalva en esa herida traumática, ¿verdad? Una observación interesante, el doctor Hugo Gómez, muchas gracias. Doctor Juan Ángel Villalba, por favor, tu opinión. Y así mismo como dijo el colega, me deja un poco intranquilo por el lugar de la herida, ¿verdad? Justamente la lesión diafragmática es preocupante, entonces si el paciente ya está mejor torácicamente, ver para poder controlar un poquito si no hay ninguna lesión a ese nivel o a una lesión abdominal. ¿Qué le haría, doctor, concretamente? Tu paciente, le pusiste el tubo, ¿qué le harías? Y para descartar la lesión diafragmática le podríamos pedir una tomo. Una tomografía. Perfecto. ¿Algo más? No, doctor. Enrique, Sí, Omar. Con respecto a la lesión a la sospecha de la lesión diafragmática, nomás que si el índice de sospecha es alto por la localización de la lesión, ¿verdad? El mejor método para descartar definitivamente una lesión diafragmática es la laparoscopía, ¿verdad? La tomografía mostraría algún cambio si es que la herida diafragmática ya está ocupada por una víscera, ¿verdad? Pero si la herida diafragmática está libre, no está ocupada, la tomografía no nos va a mostrar esa lesión, ¿verdad? Entonces, si mi índice de sospecha, esta es la localización justamente específica y típica para indicar una laparoscopía en el caso de sospecha del diafragma izquierdo, ¿verdad? Es la indicación más característica seguramente.
Perfecto. Gracias, doctor Aguayo. Entonces, bueno, por un lado, la sugerencia de tomografía, el doctor Aguayo nos sugiere entonces una laparoscopía diagnóstica. Perfecto. Doctor Rigoni, por favor, tu opinión. Doctor Rigoni. Doctor, ahí también sugirieron una toracoscopía, ya que tenemos una lesión y un orificio de entrada. En vez de entrar hacia el abdomen, se puede hacer también una toracoscopía izquierda para evaluar. También. Lo que estaba diciendo de que yo creo que el par radiológico tórax-abdomen es lo que aquí faltó. Creo que hay en todos los servicios, incluso en el interior, ¿verdad? Y lo que dijo Aguayo y lo que dijo el colega también, una toracoscopía a través de ese mismo orificio podría ser factible. Pero una laparoscopía diagnóstica es lo que hubiésemos hecho para ver esa vía diafragmática. Ahí tenemos el pulmón, tenemos corazón, diafragma y lo que hay debajo del diafragma, que tenemos que ver qué pasó. A pesar que el paciente está estable, no tiene problemas, pero no me quedo muy tranquilo. Ya. Gracias, doctor. Nada más para dar participación a nuestros médicos que nos acompañan. El doctor Juan Portillo justamente preguntó por la toracoscopía, ¿verdad? Si alguien era partidario de la toracoscopía, entiendo yo. El doctor Hugo Gómez Fernández nos dice indicación mandatoria para una laparoscopía diagnóstica, aún sin sospecha. Él es duro, ¿verdad? En esto no hay discusión. Para el doctor Hugo Gómez hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. El doctor Juan Portillo vuelve a participar diciendo a través del tórax ves diafragma y de paso quedas tranquilo con presencia o no de lesión cardíaca. Si la toracoscopía sale negativa para lesión diafragmática, ya no se hace la laparoscopía, es la opinión del doctor Juan Portillo. Doy la palabra a continuación, entonces, doctor Orue, por favor, si querés opinar también sobre estas participaciones que tuvimos de los participantes externos al panel. Gracias, Enrique. Sí, atento a eso. No obstante, tal vez sea semántico, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a la presentación del caso y con el diagnóstico que tienen hecho, lo siguiente es la cirugía. En principio puede ser laparoscopía, toracoscopía o laparotomía. El diagnóstico que se pone ahí es de traumatismo tóraco-abdominal penetrante. Y por definición, un traumatismo tóraco-abdominal significa que hay lesión de diafragma. Y si es especialmente del lado izquierdo, una lesión diafragmática debe ser reparada, ya sea por medios abiertos o por laparoscopía o toracoscopía. En principio, al ingreso, sí, el cuadro era una herida en región tóraco-abdominal. Entonces, con la herida en región tóraco-abdominal, el desafío es definir si hay lesión tóraco-abdominal o no. Y si concluimos en que hay lesión tóraco-abdominal, es porque hay lesión de diafragma. Tal vez siga nomás el nombre inicial, ¿no es cierto? Podemos decir que estamos todavía ante un trauma en región tóraco-abdominal. Coincido con el doctor Aguayo, como no deja de ser el límite del área cardíaca, hay que descartar o confirmar lesión cardíaca. Y por otro lado, la lesión diafragmática que hay que confirmar o descartar también. Eso se podría hacer si se dispone por medios laparoscópicos o toracoscópicos o una laparotomía directamente y ventana pericárdica. En la mayoría de los centros se puede hacer laparotomía y ventana pericárdica, después del tubo pleural ese. Y en la laparotomía se puede hacer la reducción si es que hubo una hernia diafragmática, porque aparenta eso, porque no se correlaciona lo que drena con el drenaje pleural con lo que impresionaba al principio, una matidez mucho más grande que 400 ml. Es decir, laparotomía y ventana pericárdica es lo que se podría hacer en principio. Gracias, doctor Urbe. Doctor Mura. Enrique. Sí, Omar. Con respecto a lo que opina Juan Portillo, Juan Marcelo, lo siguiente, ¿verdad? Si bien es atractivo hacer una toracoscopía por la misma herida, suponiendo que existiera una lesión diafragmática, se ve inmediatamente obligado de todas formas el cirujano a hacer una laparotomía o una laparoscopía, porque tiene que explorar indefectiblemente la cavidad abdominal, ¿verdad?
Por eso es que tal vez la laparoscopía sea más interesante, porque eso te permite, además de descartar la lesión diafragmática, explorar la cavidad abdominal y resolver incluso por laparoscopía algunas que otras lesiones, ¿verdad? No todas seguramente, pero existe la posibilidad de que se pueda hacer eso a través de la laparoscopía, ¿verdad? Solo que no se logra con eso un punto muy interesante, que él aporta que esa toracoscopía podría ya ayudarnos a descartar una lesión pericárdica o cardíaca, ¿verdad? O sea, es difícil tomar la decisión de por dónde abordar en estos casos si uno tuviera el aparato de endoscopía, ¿verdad? Pero es interesante la discusión. Lanzo nomás eso para tener en cuenta, ¿verdad? Claro. Nada más para darle posibilidad. El doctor Portillo lo que sugería era iniciar con una toracoscopía y si sale negativo, o sea, no se observa lesión del diafragma, te ahorrarías la exploración abdominal. Tengo entendido que por ahí era su opinión. Y agrega ahora justamente si es positiva la toracoscopía en cuanto a la lesión diafragmática, ahí sí pasar a una laparoscopía o laparotomía. Okay. Sería ese el complemento un poco de la opinión del doctor Juan Portillo. Muchas gracias, doctor Portillo. Muchas gracias, doctor Aguayo. Doctor Mura. Bueno, este tema de la herida toracoabdominales del lado izquierdo fundamentalmente. Vamos a centrarnos izquierdo porque es todo un capítulo. Para aquello que... Sí, yo hoy ya no hago trauma como hacíamos hace unos años atrás. Pero esto era lo que yo veía todos los días. Y una cosa es ver uno de vez en cuando, y otro es ver 2 o 3 casos por día y se te acumulan en el servicio. La lesión del diafragma está, creo que, en el primer lugar de lesiones inadvertidas en trauma, porque no siempre ocurre el fenómeno de la migración visceral, que es la hernia diafragmática, que el diagnóstico suele ser mucho más fácil. Entonces, la preocupación en trauma surge esto a finales del 90, 80 quiero decir, cómo encontrar este diagnóstico. Incluso la tomografía tiene signos indirectos, pero no muestra la lesión del diafragma, muestra el efecto de la migración. En la resonancia tampoco. Cuando se nos comenzó a enseñar el drenaje torácico, toracotomía digital, es lo que hemos preconizado en la década del 90, enseñando nuestra modesta experiencia, pero que por consultas bibliográficas internacionales, cuando entra el dedo, va a entrar un poco de aire. Esa es toracotomía digital, porque una vez estaba cirujano torácico medio se burló de mí en una de las mesas en aquel entonces. Por eso hay que percutir antes de la maniobra de la toracotomía digital la matidez hepática si está o no presente. Cuando entró aire dentro del tórax y hay una lesión del diafragma, excepto en la zona desnuda del diafragma, forma el ligamento freno gástrico, el aire va a pasar de la cavidad pleural a la abdominal, ayudado por esa maniobra que ahí describe muy bien el doctor Gómez, que se hace la valsalva para tratar de positivizar la presión intrapleural, hacer que migre el aire y se acumule entre la cara diafragmática o cara superior del hígado y el diafragma, y tenemos neumoperitoneo y el diagnóstico es conclusivo, y eso es quirúrgico. Eso es herida del diafragma. Hernia diafragmática es cuando ocurrió. El problema es que estos pacientes drenamos el tórax, el tercer cuarto día va a su casa, después de 6 meses o antes, o años, viene con una hernia diafragmática. Hubiera sido muy fácil su solución, 3 o 4 puntos de polipropileno, si no hay polipropileno, hilo de algodón, pero no hilo de reabsorción. Terminó el cuento. En esa proyección una herida cardíaca, dudo la clínica, porque va a ensanguinar a pleura. Y al colocar el tubo pleural va a tener más de 1000, y eso es indicación de toracotomía.
Si yo voy a explorar el diafragma en ausencia de neumoperitoneo y coloco un tubo pleural de rutina, hay que explorar por vía supradiafragmática. Eso es mi aporte. Gracias, doctor Mura. Muchas gracias, doctor Mura. Doctor Chaparro, si podemos progresar con el caso, ¿qué se hizo, qué se encontró? Sí, doctor, claro. Antes de comentar nuestra conducta, me gustaría barajar algunas variables que también nosotros evaluamos en el paciente. En primer lugar, la estabilidad hemodinámica del paciente, que nos permitió realmente valorar el caso y decidir una conducta con un poco mayor de tranquilidad, ¿verdad? En segundo lugar, también pensamos en una tomografía, pero justamente valoramos ahí la escasa utilidad, tal vez ante una ausencia de migración importante visceral, ¿verdad? Y ante la eventual negatividad de eso, tampoco quedaríamos tranquilos totalmente en ese diafragma, ¿verdad? En explorar ese diafragma. Y en cuanto a la tercera variable, que el equipo quirúrgico que estamos formados aquí en el hospital, todavía no tenemos mucha experiencia en toracoscopía. Nuestra mayor experiencia todavía es en una laparoscopía. Entonces, justamente la conducta fue realizar una laparoscopía exploradora. Y como ven aquí en la imagen, efectivamente se constata esto aproximadamente 6 a 8 horas posterior ya al evento traumático. Se constata efectivamente una solución de continuidad visible ahí a nivel del hemidiafragma izquierdo, con protrusión ya de epiplomo, ¿verdad? Se procede a, voy a adelantar un poco en honor al tiempo, se procede a reducción con maniobras romas. Una solución de continuidad aproximadamente de 3 centímetros a nivel del hemidiafragma izquierdo en la región anterior. Perdón, voy a volver un poquitito. Estamos ahí. Una vez que se logra la reducción, se puede apreciar claramente la solución de continuidad a nivel del hemidiafragma izquierdo. Y posterior a eso se procede a, bueno, se constata ahí un sufrimiento isquémico pero viable, ¿verdad? De lo que sería el epiplón. Y se procede a una rafia primaria con material de sutura no absorbible. Avanzar un poquitito. Creo que es suficiente para ver lo que... Excelente, doctor. ¿Verdad? ¿Cómo fue la evolución de nuestro paciente? Como hallazgo ahí definitivamente, como ya mencioné, la solución de continuidad a nivel del hemidiafragma izquierdo, aproximadamente 3 centímetros de diámetro en la región anterior con protrusión de epiplom a la cavidad pleural, ¿verdad? Se procede a reducción del mismo con maniobras romas y posterior rafia primaria con material no absorbible. El diagnóstico postoperatorio de un traumatismo tóraco-abdominal penetrante por arma blanca, hemoneumotórax más hernia diafragmática traumática en fase aguda, ¿verdad? Doctor Chaparro. Sí, doctor. Doctor Chaparro. Sí, doctor. Entre nuestro público, el doctor Portillo nos agrega una pregunta muy interesante. Te quiero trasladar esa pregunta. Por favor, doctor. Dice, la paroscopía sola, dice, ¿y cómo quedamos tranquilos con la presencia o no de lesión cardíaca? Doctor Chaparro, ¿cómo ustedes hicieron para descartar lesión cardíaca? Realmente nos guiamos por la clínica del paciente, doctor, ¿verdad? El paciente se mantuvo en todo momento hemodinámicamente estable, lo cual con lo cual decidimos hacer la laparoscopía solamente, ¿verdad? No evaluamos, no decidimos hacer una toracoscopía ni tampoco otra maniobra para buscar eso. Perfecto. Doctor Yazay. Sí, doctor Mura, sí, te escucho. Sí, doctor Mura, por favor. Quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Este paciente tenía una lesión toracoabdominal en el octavo espacio.
Cuando se colocó el tubo pleural, un cirujano entrenado, más del 90% tiene la posibilidad de hacer diagnóstico digital de que una estructura peritoneal migró al... Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Segundo, este hallazgo operatorio, hasta te diría yo, lo que le hubiera fijado era un punto del epiplón, ni nos hace falta, estaba sellado, es un tapón del epiplón. Porque la herida era pequeña. Está bien, le hizo ahí el doctor Chaparro y le felicito. Pero en cirugía de trauma, el control de daño hay que saber hacerlo. Este paciente, yo sigo afirmando que hubiera sido mejor probablemente explorar inicialmente por vía torácica, ver el color del pericardio. Yo no tengo duda, no creo que un taponamiento cardíaco, porque si había sangre lo iban a encontrar en el tubo pleural. Ahora, examinaste todo el abdomen, examinaste la pared posterior del estómago, por ejemplo. En la laparoscopía se pudo explorar, doctor. Toda la cavidad. Sí, se pudo. En honor al tiempo. Solamente el diafragma. El árbol, si te esconde el bosque, cuidado. Porque una lesión inadvertida, va a morir ese enfermo. Va a morir porque va a decir que es todo normal el hallazgo. Por eso la exploración del esófago abdominal hasta la flexura peritoneal del recto debe ser minuciosa. Mostrarle las dos caras del mesenterio, las asas, ahí está el problema. Estos cuchillos suelen ser largos, pueden ser estiletes. La herida aparentemente no era grande. Bueno, lo importante es que se hizo el diagnóstico. Aprendan a manejar los dedos en la cavidad pleural antes de poner el tubo. Lo que hemos discutido mucho en la década del 90, que estaban los tubos trócares. El tubo trócar imposibilita meter el dedo. Cuando uno va a drenar una colección pleural izquierda postraumática aguda, tiene que tener sí o sí la detección de la tensión del pericardio. Si el pericardio está tenso y uno no está sintiendo un latido cardíaco impulsivo, cuidado que eso puede ser un taponamiento cardíaco. Y la migración de víscera, se lo siente algo raro. Incluso si el paciente está tolerando el dolor, muchas veces hasta puede exteriorizarse el epiplón. Yo he visto salir con el esfuerzo de Valsalva, esa maniobra que dijo el doctor Gómez es muy importante. Con esa maniobra uno puede hacer el diagnóstico de que la brecha en el diafragma existe. Perfecto. Nada más para agregar. Enrique, yo sí. lo que quiero decir, estos no son los problemas en el trauma. Estos son pacientes estables. Esto es lo que Shaftan lo dejaba para el último. A mí lo que me interesa es tener una noción firme del paciente exsanguinado, de qué hacer, enseñar toracotomía de reanimación, cómo clampar una aorta, cómo abrir un tórax. Que es la última posibilidad de que viva el enfermo y no decir más, no, yo estuve en el interior. Yo quiero ir a ser cirujano ya por San Patricio, Misiones, que nadie lleve ningún estudio. Estar ahí esperando uno de estos heridos graves, pero que me den una caja de instrumentales, un anestesiólogo, colegas que me van a ayudar. No hay que decir más, no, yo estoy en tal parte, estoy en tal parte. Herido grave hay que enfrentar. Esto no es el tema para la preocupación del trauma. Dijo muy bien una autoridad en la enseñanza del trauma en el mundo panamericano. Es el doctor Aurelio Rodríguez. Andate a buscar un laparoscopista que te haga a las 3 de la madrugada una laparoscopía en trauma en Washington. La mayoría de estos cirujanos muy entrenados en laparoscopía, su actividad la desarrollan a otro nivel. Los guardieros que fuimos nosotros y que sos vos, Carlos, o que sos vos, Silvio, nosotros nos pasamos con estos pacientes por horas y observando. Yo no estoy en contra de la tecnología.
sino de saber utilizar la tecnología para los casos que correspondan. Gracias, doctor Mura. Me disculpan, pero el tirano acá es el tiempo. A mí también me están presionando por el tema del tiempo. Nada más, para no fallar con nuestra audiencia, quiero agregar que el doctor Benítez, Enzo Benítez, no quedó muy tranquilo con que la clínica no le parece suficiente para descartar la lesión cardíaca. Queda en el tintero. El doctor Andrés Mereles también preguntó sobre el ECOFAS, pero por último, el doctor Hugo Gómez dice: ante la duda diagnóstica persistente de lesión cardíaca y ausencia de un ecógrafo, la ventana pericárdica se impone después de la laparoscopía diagnóstica y terapéutica. Yo creo que son temas para discutir, de hecho cada uno de estos casos son largos, de mucho debate. A mí me han pedido tratar de redondear esto en 1 hora y media y estamos relativamente bien con el horario. Yo nada más quisiera, ¿cómo evolucionó este paciente, doctor Chaparro? Rapidito, 2 minutos, por favor, y ya después cerramos el panel. Este fue un control radiográfico a las 72 horas del postoperatorio, ¿verdad? Donde se constata ahí una buena expansión del hemictorax izquierdo y la evolución favorable del paciente, que se mantuvo con hemodinamia estable en unidad simple, presentando buena mecánica respiratoria, débito del drenaje pleural en descenso en los siguientes días con características serohemáticas, y al 4º día postoperatorio se indica retirar el tubo de drenaje pleural y alta médica del paciente, ¿verdad? Y excelente. Nada más concluyendo ahí nuestra conducta, ¿verdad? Que la laparoscopía es un elemento útil en el manejo de los pacientes con trauma toracoabdominal izquierdo, posibilitando además de fines diagnósticos también un tratamiento oportuno de las lesiones halladas. Con eso finalizamos la presentación. Bueno, tratando de cumplir a cabalidad mi papel como coordinador de este panel con los 3 casos discutidos, quiero repetir mi agradecimiento a los 3 doctores, la doctora Evany Sanabria, el doctor Pedro Lomaki y el doctor Carlos Chaparro, por la excelente presentación y elección de estos casos que realmente plantearon una duda interesante de la cual todos aprendimos. Y evidentemente agradecer a los doctores Roberto Mura, Andrés Rigoni, Omar Aguayo, Juan Ángel Villalba, Silvio Orue, y también al doctor Domingo Mendoza, que no pudo comunicarse, pero que estoy seguro que su deseo era participar. Por último, mi agradecimiento al doctor William Villalba y al doctor Lionel Acosta por invitarnos a esto, y cedo el micrófono, por lo cual concluyo mi participación, al doctor William Villalba, presidente de nuestra sociedad. Mis agradecimientos y a las órdenes para adelante. Gracias, doctor Villalba. Muchas gracias a usted, doctor Enrique Villasay. Muy buena coordinación. Gracias por estar. Felicitar a todos los colegas que presentaron sus casos muy interesantes, de los cuales siempre aprendemos bastante, y a nuestros panelistas, muchos de ellos con vasta experiencia. Un placer escucharlo y compartir con ustedes, ¿verdad? Esta es la última sesión de casos clínicos del año. Esperamos continuar desde marzo del año que viene y, bueno, seguir compartiendo con colegas del interior y de todos los centros que quieran presentar sus casos, de los cuales siempre, como dije ya, se aprende, ¿verdad? En la práctica, más que una exposición de revisión de literatura, ¿verdad? Así que agradecer también a nuestros auspiciantes, las 2 empresas Albatros y Main, que nos apoyan, y les esperamos el próximo jueves en una última sesión del año para cerrar las actividades científicas de nuestra sociedad. Muy buenas noches a todos y gracias por estar. Gracias. Siempre, como dije ya, se aprende para la práctica, más que una exposición de revisión de literatura, ¿verdad? Así que agradecer también a nuestros auspiciantes, las 2 empresas Albatros y Main, que nos apoyan, y les esperamos el próximo jueves en una última sesión del año para cerrar las actividades científicas de nuestra
Gracias muchachos por la invitación. Pati, gracias. Willy, un gusto verles. Gracias a vos. Bueno. Encontrarnos oportunamente. Gracias, William, por la invitación. Hasta luego. Saludos para todos. Gracias. Gracias, doctor Aguayo.